Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de otro movimiento particular que todos nosotros tenemos que hacer. Todos nosotros respiramos periódicamente, respiramos constantemente y al mismo tiempo todos discuten sobre con qué debemos respirar, con el abdomen o con el pecho. Siempre hay discusiones sobre esto. ¿Con qué debemos inhalar? ¿Con el abdomen o con el pecho? Respiración abdominal y diafragmática. Muchos ejercicios distintos. El asunto es que la respiración ocurre de manera involuntaria, por sí sola. No la controlamos mucho y cuando empezamos a intervenir en ella, cuando empezamos a hacer ejercicios especiales, aumentamos intencionalmente, tratamos de hacer inhalaciones o exhalaciones más profundas. Muy a menudo, esto provoca varios trastornos que no existirían si la persona no hubiera empezado a desarrollar su respiración de manera intencional. El asunto es que la respiración forzosamente ocurrirá de manera correcta o incorrecta por varias razones. Para empezar, hagan esta prueba. Párense frente al espejo y pongan atención a estas costillas. El borde inferior de las costillas lo van a poder ver aquí. Incluso pueden palparlo. Aquí está. Todo lo que está más suave ya no son costillas. Aquí está el borde. Pueden tocarlo, incluso verlo en el espejo. Y tomen una inhalación lo más profunda posible. Si notaron que de un lado las costillas se movieron un poco más que del otro. Por lo general, eso sucede, es decir, de un lado, durante la inhalación máxima, verán que las costillas se movieron más que del otro lado. ¿Así es? Y a la persona le viene el primer pensamiento de que su respiración no es simétrica. Por un lado, le parece que la caja torácica inhaló más y por el otro lado, inhaló menos. Llega a esa conclusión y empieza a trabajar la movilidad de las costillas del lado donde le parece que se mueven peor. O sea, por ejemplo, me puse frente al espejo, inhalé y vi que de mi lado izquierdo las costillas sobresalieron más y del derecho menos. Creo que ahora debo trabajar la movilidad del lado derecho para que mi caja torácica se mueva mejor hacia ese lado. Y por lo general, eso es lo que hacen. ¿Qué sucede entonces? Cuando inhalas, por supuesto que las costillas se mueven, pero no de la manera que parece a primera vista. Si ves que durante la inhalación un lado se mueve más y el otro menos. El problema no está del lado donde, según parece, hay menos movilidad, sino del lado donde hay más, del lado donde las costillas sobresalen más durante la inhalación. Aquí es donde sobresalen más. De este lado está todo mal, no del lado opuesto. ¿De qué manera sucede esto? El asunto es que tienen gran importancia para la respiración estas articulaciones que se encuentran aquí entre las vértebras y las costillas. No están aquí por casualidad. El asunto es que cada costilla debe moverse aquí, en esta articulación, y si esa movilidad se pierde, si la costilla no puede moverse aquí, empieza a moverse en exceso en otra parte. Para poder inhalar de alguna manera, ya tienes que hacer el movimiento aquí, al frente, tomar aire aquí donde la movilidad no es tan grande en esta zona, y de esa forma, si no hay movimiento aquí, tienes que compensar haciendo un movimiento excesivo aquí, al frente. Si se fijan, hay una característica así en personas con alguna enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, bronquitis obstructiva crónica o asma bronquial. A menudo tienen tórax muy hinchados, llamado en forma de barril. Esto sucede cuando la persona intenta aumentar su inspiración y siente que necesita inhalar más y más. Le falta aire e inhala constantemente, esforzándose mucho.
Así se mueve. El asunto es que la inspiración es un movimiento que se realiza al relajarse, y cuando entrenas la inspiración o quieres inhalar aún más a propósito, lo que sucede es que la caja torácica empieza a moverse en exceso, hasta el punto de que puede cambiar incluso su forma. Es decir, estas distancias entre las costillas serán mayores. La expanden así, porque para hacer una inspiración profunda, hay que hacer una buena exhalación. Al exhalar, la caja torácica debe comprimirse para expulsar todo el aire. Si queda aire residual ahí y tratas de inhalar más, es cuando ocurre esa situación en la que simplemente empieza a inflarse. La razón principal por la que todo esto comienza es precisamente la restricción de la movilidad de las costillas entre las vértebras. Por eso, por ejemplo, después de un masaje, las personas sienten que respiran más fácil. Ahí él hará esto, relajará todo, o aquí, bueno, ahí. El terapeuta manual les libera estas articulaciones, les hace manipulaciones. Por un tiempo les resulta más fácil respirar, pero después de un tiempo esa dificultad vuelve a aparecer. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe a que hay varios músculos que regulan la respiración y se necesita un equilibrio entre estos músculos. Aquí es muy importante el músculo serrato anterior. Aquí está, justo aquí, aquí se encuentra. Además de participar en el movimiento de las costillas, también ayuda a mantener el equilibrio de la escápula y son muy importantes todos los músculos que acercan la escápula hacia la columna vertebral y la bajan hacia abajo. El dorsal ancho, el trapecio y el músculo romboides hacen que la escápula se acerque a la columna y baje. El trapecio inferior y el dorsal ancho también contribuyen a este movimiento. Y si no hay un equilibrio entre estos músculos, si los músculos entre las escápulas están más desarrollados que el serrato anterior, entonces la escápula poco a poco empieza a bajar y con este borde empieza a estorbar el movimiento de las costillas aquí, y debido a que las costillas no pueden moverse por detrás, empiezan a hacer un movimiento excesivo, aquí, justo al frente, para poder respirar de alguna manera. Esto se nota especialmente durante el esfuerzo físico, porque durante el esfuerzo físico también aparecen estos giros de un lado a otro. Durante los giros, si los músculos no funcionan bien, la persona se queda sin aire y a menudo aparecen inclinaciones, lo que dificulta aún más la respiración. Y en lugar de que la caja torácica haga este tipo de movimiento, empieza a hacer solo este movimiento. Es decir, durante la inhalación, el movimiento debe venir también desde la espalda y no solo de la parte frontal de la caja torácica. Si solo se mueve la parte frontal de la caja torácica, ésta se infla. De esta manera, la inhalación se vuelve muy mala. La exhalación también se vuelve muy mala y en consecuencia, después la inhalación. Es decir, para poder inhalar bien, primero hay que exhalar bien y entrenar. Primero que nada, no es solo la respiración en sí, sino que hay que recuperar los propios músculos que participan en la respiración. Y es muy importante, en estas situaciones, o sea, durante los movimientos, muy a menudo sucede que aparecen diferentes posturas y giros. Es fundamental que en todas estas posiciones nada limite el movimiento de la caja torácica para que funcione libremente. Si en este momento surgen diferentes alteraciones del equilibrio, es decir, la persona se inclina un poco hacia un lado, pierde el equilibrio hacia el otro lado, se cae. Incluso si está sentado y adopta una posición ligeramente inclinada hacia un lado y permanece así mucho tiempo. Su caja torácica también se mueve de forma asimétrica. Y de esta manera, si para él es habitual una sola posición, en esa posición pasa mucho tiempo, entonces el movimiento de sus costillas también se adapta a esa postura torcida.
De esta manera, resulta que, además de la respiración abdominal y torácica, también existe la respiración por la espalda, para que, al final, uno pueda entender por sí mismo cuál debe ser la respiración, abdominal o torácica. Presten atención, por ejemplo, a los atletas de pista y campo, cómo corren. Observen a uno, vean si respira con el abdomen y si éste se expande al correr. Si empiezan a inhalar con el pecho, cuando todavía no ha salido el aire, es decir, no han exhalado completamente y quieren inhalar ahí, entonces es cuando el abdomen se les infla. Intentan inhalar con esfuerzo donde ya no se puede. La inhalación se realiza en un periodo muy corto, varias veces menor que la exhalación. La exhalación debe ser muy larga y la inhalación muy corta. En ese breve tiempo, el aire entra. Si exhalaste bien, todo se comprime durante la exhalación y luego, al relajarse los músculos, el aire entra solo. Y luego otra vez, exhalación, 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 exhalación. Y después, inhalación, inhalación, medio segundo, exhalación, muy larga. Cuanto mayor es el volumen respiratorio de una persona, no el volumen de la caja torácica, sino el volumen respiratorio, cuanto mayor sea, mayor será esta proporción entre la duración de la exhalación y la inhalación. Si se le exige a una persona que inhale, que haga una inhalación muy larga, eso indica que no está exhalando todo el aire de sus pulmones correctamente. Existen situaciones como esas. Continuación.